Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, donde estamos realizando a nuestra campanita o a nuestra Tinkerbell, escogida por mis miembros del canal, mis miembros élite, donde votamos y escogieron a esta preciosidad. Así que en este tutorial parte 2 continuaremos con lo que ya llevamos. Para terminar nuestra campanita nos hace falta las alas y nos hace falta las orejitas y unos detallitos aquí en el cabello. Ya hemos realizado en el tutorial parte 1 todo lo que hemos avanzado en su cabello, en su vestuario. Aquí me sigue faltando un zapatito, mejor quitemos este. Y nos va a tocar coser todas estas partes, ¿listo? Pero todo esto ya lo hicimos en el tutorial parte 1, que te dejo por aquí arriba, o en la descripción de este video encuentras el parte 1 si no lo has visto. Así que vamos a arrancar con este tutorial. Vamos a comenzar con las orejitas que nos hacen falta y vas a tomar el hilo del color piel o el que hayas trabajado todo el cuerpo base y vamos a realizar dentro de un anillo mágico los siguientes puntos. Vamos a comenzar realizando 2 puntos altos, 1 y 2. Luego realizamos 2 medias varetas, 1 y 2. Y terminamos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Hacemos una cadena y cerramos nuestro anillo mágico. Así nos ha quedado la orejita un poco alargada porque la necesitamos así para campanita. Vamos a hacer la segunda orejita de la siguiente manera para que nos quede al derecho y no nos queden al contrario. En el otro anillo mágico de la segunda orejita vas a comenzar realizando primero los 2 puntos bajos, luego 2 medias varetas y termina realizando 2 puntos altos. Y así nos quedan nuestras orejitas. Vamos a realizar ahora la tira de nuestro cabello. Para el cordoncito que lleva en su cabello vamos a hacerlo de hilo verde oscuro con el mismo que hicimos los zapatos y el vestido o parte del vestido, y vamos a realizar 2 tiras de cadenas de 43 cadenas cada una. Yo tengo aquí ya las 2 tiras de cadenas y lo que voy a hacer es realizar un nudito aquí en la parte de arriba, sencillamente un nudo cualquiera, de esta forma. Y luego voy a empezar a trenzar o a girar estas 2 tiras de cadenas. De esta forma hago el nudito y empiezo a trenzar las 2 tiras girando una con la otra para que queden cruzadas y vuelvo y repito un nudito acá al final. La idea es que esta tirita cruzada la coloquemos en la parte de arriba de nuestro cabello, aquí en nuestra tira, arriba de nuestras tiras, de esta forma. Y le hacemos un nudito allí y lo dejamos allí. Vamos ahora a realizar las alas. Para nuestras alitas vamos a estar necesitando un limpiapipas como este. Acá le llamamos limpiapipas. O puedes conseguir alambre muy delgadito. ¿Listo? En este caso no tengo alambre bien delgadito. Entonces voy a utilizar este limpiapipas y lo que voy a hacer es poco a poco ir quitándole toda la lanita al limpiapipas de esta forma, para que me quede solamente el alambre. ¿Listo? Para que me quede solo el alambrito. Le voy arrancando toda la lanita que tiene el limpiapipas y así me va quedando solamente el alambre, que es muy chiquitito. Miren, es muy delgadito el alambre, así que lo vamos a necesitar para poner en la última ronda de nuestra primera ala. Vamos a comenzar con la primera ala, la más grande, y a la que le vamos a colocar el alambre. A la alita número 2
que es la que va más abajito, más redondita. A esa no le coloqué, no le vi necesario colocar el alambre, pero si tú lo quieres hacer, pues puedes conseguir un poquito más de alambre para la segunda ala. Vamos a dar inicio con la primera, la más grande. Vamos a tejer, y las voy a hacer en hilo blanco, vamos a tejer 31 cadenas. Cuando tengan las 31 cadenas, desde la segunda cadena, vamos a comenzar a tejer 4 medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer 17 puntos altos o pilares. Vamos a tejer 17. Cuando tengamos los 17 puntos altos, vamos a continuar tejiendo 4 medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Seguido vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y nos va a quedar un solo punto sin tejer y allí vamos a realizar un punto deslizado. Luego tejemos 2 cadenas al aire, giramos y vamos a empezar a trabajar las cadenas de la parte de abajo. Y en la primera cadena vamos a tejer un punto deslizado. Se me enredó el hilo ahí. Tejemos 2 cadenas, allá las tejí y aquí vamos a hacer punto deslizado. Ahora vamos a hacer como un espejo, a repetir lo mismo que hicimos del otro lado. Vamos a comenzar a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Luego vamos a tejer 4 medias varetas. 1, 2, 3, 4. Vamos ahora a tejer los 17 puntos altos y terminaremos con 4 medias varetas en el otro extremo. Vamos a pasar a la ronda número 2. En la ronda número 2 subimos con una cadena y giramos la labor. Acá vamos a realizar primero 4 medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Vamos ahora a trabajar 17 puntos altos o pilares. 1, 2 y así hasta completar 17. Terminados los 17 puntos altos, vamos a trabajar 4 medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a trabajar puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y sobre las cadenas que realizamos también 5, 6, vamos girando, 7, 8, 9, 10 y el último 11. Luego trabajaremos los 4 medias varetas, 1, 2, 3 y 4. Ahora trabajaremos los 17 puntos altos. Y para terminar, trabajaremos los 4 medias varetas.
Vamos a hacer la última fila, la última ronda, solo de punto bajo por todo alrededor. Y en esta ronda es donde vamos a introducir el alambre. Aquí ya tengo el alambre sin la pelucita de limpiapipas y lo que voy a hacer es que vamos a ir tejiendo juntamente con el alambre. Quiero mostrarles cómo lo vamos a hacer. Giramos la labor y empezamos a tejer punto bajo. Puedes utilizar el alambre solamente en la punta de la ala o todo alrededor. En mi caso voy a utilizar solamente un pedazo, pero ustedes pueden hacerlo en toda el ala. Vamos a colocar el alambre y vamos a ir tejiendo junto con el alambre. Solo vamos a hacer puntos bajos, así que será muy fácil. La punta del alambre la debemos doblar y esconder muy bien. O puedes colocarle un puntito de silicón para que no lastimemos o no nos quede chuzando. ¿Listo? Pullando. Vamos a hacer punto bajo de la manera en que les estoy mostrando, cubriendo todo el alambre. ¿Listo? Así por todo alrededor. ¿Ok? Y terminaríamos ya nuestra primera ala. Aquí yo tengo la segunda toda terminada, ya tiene el alambre por dentro. Y vamos a hacer dos exactamente iguales. Vamos a realizar ahora la otra parte del ala que es un poquito más pequeña, que va acá en la parte de abajo. Vamos a realizar la segunda pieza del ala. ¿Listo? Es la última pieza que vamos a realizar. Ya hemos realizado todas las partes de nuestra Tinkerbell o de nuestra campanita. Así que solo nos falta esta última pieza del ala. Y vamos a unir todas las partes. De esta pieza también debes realizar dos, ¿listo? Una para cada lado. Vamos a comenzar esta última pieza realizando 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Desde la segunda cadena vamos a realizar una media vareta. Luego vamos a realizar 10 puntos altos. 1, 2, 3, así hasta tener 10 puntos altos. Al terminar los 10 nos van a quedar una cadenita y en esa vamos a realizar, en esta última cadenita, vamos a tener que realizar 4 puntos altos como aumento. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a girar y empezamos a trabajar por la parte de abajo de las cadenas. Volvemos a repetir y vamos a hacer 10 puntos altos y terminaremos esta fila con una media vareta al final. Así quedó nuestra primera fila. Vamos a subir con una cadena, giramos la labor y comenzaremos a trabajar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Luego trabajaremos una media vareta y 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Seguido vamos a hacer 4 aumentos. 4 aumentos de punto alto. 2 y vamos a ir girando. 3 y mi último aumento 4. Seguido de estos 4 aumentos vamos a trabajar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Luego hago una media vareta
y termino con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sería nuestra fila número 2. Vamos a pasar a la fila 3, que sería la última. Subimos con una cadena y volvemos a girar la labor. Trabajaremos inicialmente 6 puntos bajos. Cinco y 6. Luego trabajaremos una media vareta, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego voy a trabajar aumentos. Vamos a hacer un patrón de aumento y un punto. Aumento y un punto. Esto lo vamos a hacer 4 ocasiones. Ya hice una repetición. Aumento y un punto. Mi segunda repetición. Aumento. Estoy haciendo aumento. Un punto, mi tercera repetición. Y me falta una. Aumento y un punto. Esta sería mi cuarta repetición. Ahora voy a trabajar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Trabajo una media vareta y termino con 6 puntos bajos. 5 puntos bajos, perdón. Y aquí nos queda nuestra segunda pieza, nuestra segunda parte del ala. Voy a cortar la hebra larguita para poder coser a la espalda de nuestra Tinkerbell. ¿Cómo vamos a coser las alas? Aquí tengo la primera que realizamos. Vamos a colocarla así y la otra pieza en la parte de abajo así, como una especie de L al revés. En el caso del otro lado, del lado derecho de Tinkerbell, pues la ponemos así en forma de L. ¿Listo? Vamos a coserla así en la espalda. Ya les muestro. Voy a coser todas las partes, voy a ubicar, a coser, a bordar y ya les indico cómo nos debe quedar toda terminada. No te me vayas a ir porque te voy a mostrar dónde va cada pieza ubicada para la costura. Voy a mostrarte también, instruirte un poco cómo vamos a hacer el bordado de los ojitos, que es muy común en todas las princesas y muñequitas de mi canal. Los hemos hecho con unos tutoriales que encuentras en el canal de cómo bordar los ojos o en mi otro canal, que también el enlace lo encuentras en mi página. Y allí les he subido tutoriales, videitos, cómo bordar los ojitos y la boca y todo lo demás. Si se te dificulta un poquito, puedes ir y mirar y checar esos videos paso a paso. De lo contrario, aquí al final te voy a dar unas indicaciones de cómo lo vamos a realizar. ¿Listo? Para que lo hagamos juntas. Vamos a coser todas las partes y ya te muestro cómo lo debemos hacer y cómo nos queda toda Tinkerbell o campanita toda terminada. Mientras estamos cosiendo todas las partes, quiero mostrarte la parte de las alas, colocando este fondo un poco más oscuro para que lo aprecies mejor. ¿Cómo la vas a coser? Tomamos la ala más larga y la ala más pequeña para colocar nuestra primera ala grande. Y vamos a coser esta circular que tejimos abajo en forma recta. ¿Listo? Y la de arriba la colocamos de forma diagonal y cosemos la una con la otra, simplemente una unión en el centro. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lateral. Vamos a colocar esta de forma recta y la otra en forma diagonal. Ambas las cosemos juntas y luego estas por separado las vamos a coser en la espalda de nuestra Tinkerbell.
Vamos a dejar la hebra larguita en cada una de ellas y cosemos simplemente este bordo a la espalda de nuestro vestido. Recuerda que el vestido que le hicimos a Tinkerbell no lo dejé con botoncito de quitar y de poner, sino que lo dejamos fijo en el cuerpo y lo vamos a coser por detrás y lo vamos a fijar a su cuerpo y a sus axilas. ¿Por qué lo hice así? Porque además de que el vestido no se pueda quitar, también vamos a colocar las alas sobre el vestido de manera fija. No las vamos a dejar de quitar y de poner tampoco. Entonces las alitas van detrás del vestido. ¿Listo? En esta parte, cosiendo esta parte interna al vestido. Voy a seguir empalmando el vestido y las hojitas a su vestido y ya les muestro cómo lo vamos a coser y cómo le vamos a dar el bordado. Hemos terminado ya de colocar todas las partes y de coser y así nos ha quedado nuestra campanita, nuestra Tinkerbell de las muñequitas Disney. Espero que te haya gustado. Te voy a dar unas recomendaciones a la hora de coser. Aquí cosimos la bolita blanca sobre, voy a mostrárselas, sobre el zapatito, la parte delantera, y quedó así. ¿Listo? Solo es de colocar en el piecito. Las hojitas la cosimos como les indiqué, solamente por el bordo, por la partecita de arriba, al bordito donde nos ha quedado la hebra delantera del vestido. El cabello lo colocamos con alfileres como les indiqué y luego le pasé unas puntaditas, ¿listo? A la parte del bordito de nuestra segunda parte del cabello. En cuestión del rostro, quiero mostrarte muy de cerca el bordado del rostro. Como te indiqué anteriormente, en el canal tenemos unos videos de cómo bordar los ojitos de nuestras muñecas, pero sí lo puedes ver mucho mejor. Si no, te voy a mostrar cómo lo hice. Una línea o un hilo blanco alrededor de nuestra pepita negra del ojo, luego una línea celestica con un hilo o un color celestico como este, y luego con hilo café, que aquí también lo tengo, un hilo cafecito, hice las cejas, las pestañas y la boca. Las pestañas hice una línea desde la parte interna del ojo hacia diagonal hacia afuera, abarcando una ronda de arriba a abajo, y luego una línea muy pequeña desde donde termina el ojo hacia afuera de manera recta. Y las cejas las ubicamos unas 2 rondas encima del ojo, de abajo hacia arriba, abarcando una ronda. La boquita la ubicamos unas 3 rondas debajo de la nariz y yo siempre la ubico de forma diagonal, una sonrisa a medias, siempre la ubicamos así, es como la forma que le doy a mis muñecas. Las orejitas las ubicamos que nos quede como puntiaguda, ¿listo? No le vamos a coser la parte de arriba, solamente abajo y al costado, para que nos quede hacia arriba, como la forma de campanita o de Tinkerbell. Quiero mostrarte ahora la parte de las alas. Las alas las cosimos por detrás, miren cómo las ubicamos, de esta forma. Así le cosimos a la parte del vestido y al cuerpo con unas puntaditas como ya les había indicado anteriormente. Y así nos ha quedado nuestra Tinkerbell, nuestra campanita. Le colocamos un poquito de rubor debajo de los ojos y listo, nos ha quedado preciosa. Espero que la hayas disfrutado, que la obsequies, que vendas muchas campanitas, muchas Tinkerbell y que me etiquetes en la publicación que subas de tu diseño, de tu tejido. Espero que me puedas etiquetar, pues así podemos crecer mucho más en el canal, ¿vale? Vamos a estar suscribiéndonos, activando la campanita de las notificaciones. También únete al grupo de Facebook que tenemos, donde subimos todos los diseños que realizan con mis tutoriales. Y únete también al grupo de WhatsApp, bueno, mejor dicho, ahí te dejo todas las redes. Sígueme en Instagram también y publica, etiquétame en cada diseño. Nos vemos en un siguiente tutorial. Continuaremos con las muñecas Disney.